Muchas veces, cuando el silencio cae sobre la casa y las notificaciones del mundo se detienen, lo que sentimos no es la paz que nos prometieron, sino un eco sordo de ansiedad que resuena en el pecho. Es una sensación física, casi palpable, de que algo falta, de que estamos incompletos, de que el suelo bajo nuestros pies se ha vuelto de repente inestable. Necesitamos comenzar nuestra conversación de hoy validando esta angustia, no como un defecto de fábrica de tu alma, sino como un síntoma real y doloroso. Lo que la cultura romántica llama poéticamente soledad, para nuestro sistema nervioso, muchas veces suena como una alarma de peligro. Pero quiero que respires profundo y consideres una nueva verdad. Este dolor no es la señal de que estás roto. Este dolor es un síntoma de abstinencia. Es tu falso yo, esa máscara social que construiste con tanto cuidado, entrando en pánico porque perdió al público que lo mantenía con vida. Sin las miradas, sin las confirmaciones, sin el ruido que dice, tú existes, la parte de ti que aprendió a actuar para ser amada, siente que está desapareciendo. Y eso, querido mío, duele como una muerte porque, de cierta forma, es una pequeña muerte. Para comprender la profundidad de lo que está ocurriendo dentro de ti en este momento, necesitamos recurrir a la sabiduría quirúrgica de Claudio Naranjo. Él nos enseñó que aquello que llamamos personalidad o nuestro ego no es quien realmente somos en nuestra esencia. Es en realidad una cristalización defensiva, una armadura rígida que forjamos desde la infancia. Creamos esta estructura para asegurarnos de que seríamos vistos, para garantizar nuestra supervivencia emocional y para asegurar un poco de afecto en un mundo de gigantes. El problema de esta construcción es que depende totalmente del mundo exterior. El ego es un actor que no sabe existir sin el escenario y sin el público. Necesita desesperadamente del otro para validar sus máscaras, para que le diga que es bueno, útil o importante. Cuando te alejas, cuando la soledad se impone, el ego pierde sus referencias. Ya no tiene dónde mirarse, y es en ese momento cuando grita, patalea y genera esta angustia abrumadora, porque siente, con razón, que su reinado está amenazado. Podemos profundizar aún más esta mirada, trayendo la perspectiva compasiva de Gabor Maté sobre el trauma y la adicción. Tal vez nunca lo hayas pensado, pero la necesidad compulsiva de estar siempre rodeado de personas, de llenar cada segundo con conversaciones, música o la luz de una pantalla, funciona en el cerebro con la misma mecánica que una adicción química. No es solo extroversión o sociabilidad, es un mecanismo de escape sofisticado. Huimos para no sentir el dolor original de la desconexión auténtica que cargamos. Usamos el ruido del mundo como un analgésico para no escuchar dónde realmente palpita nuestra herida. Existe una verdad dura, pero liberadora, que necesitamos enfrentar juntos. Quien desea la sanación necesita, inevitablemente, alejarse. Es necesario retirar la sustancia adictiva, la validación externa, para que finalmente podamos mirar lo que queda debajo de la superficie. Por lo tanto, lo que haremos aquí hoy no es un ejercicio de resignación. No voy a enseñarte solo a aguantar la soledad, ni a repetir frases vacías sobre disfrutar tu propia compañía mientras el pecho se aprieta. La promesa de este encuentro es otra. Vamos a aprender a usar esta soledad necesaria como un bisturí quirúrgico, afilado y preciso. Vamos a usarla para remover la costra endurecida de la personalidad neurótica que ha estado sofocando a quien realmente eres. No será un camino de alivio inmediato, pero será un camino de verdad. Porque solo cuando el ruido se apaga y el público se va, es cuando tenemos la oportunidad sagrada de encontrar la única presencia que nunca nos abandonó, pero que pasamos la vida ignorando, nuestra propia esencia. Cuando finalmente tomas la decisión valiente de alejarte del ruido, lo primero que encuentras no es la serenidad, sino un tipo de caos silencioso que resuena en los huesos. Es fundamental que entiendas, con la claridad de la ciencia y la compasión del espíritu, que la incomodidad aguda que surge en los primeros momentos de la soledad no es una señal de que estés haciendo algo mal, sino la prueba biológica de que estás interrumpiendo un ciclo vicioso.
Tu cerebro, acostumbrado durante años a un bombardeo constante de estímulos y validación social, sufre un choque neurobiológico real. Al retirar la droga de la aprobación externa, esas miradas, las conversaciones triviales, las notificaciones digitales que dicen «yo te veo», tu sistema nervioso experimenta una caída abrupta en los niveles de dopamina. Somos, en un nivel muy primitivo, adictos al ciclo de recompensa social, y cuando ese suministro se corta, el cerebro entra en un estado de pánico químico, simulando un dolor físico casi insoportable, una verdadera abstinencia que tu ego hará todo lo posible por evitar. La mayoría de las personas abandona la sanación exactamente en este punto, cometiendo el error fatal de confundir el aburrimiento con el vacío existencial. Cuando el silencio se instala, la mente, desesperada por distracción, proyecta una sensación de aburrimiento abrumador, una especie de niebla gris e irritante que parece decir, no hay nada aquí para ti. Pero es necesario mirar a través de esa niebla con los ojos de quien busca la verdad. El aburrimiento no es el final del camino, ni la prueba de que tu vida interior esté vacía. Es solo la primera capa de resistencia, el guardián malhumorado que protege la entrada a tu inconsciente. El aburrimiento es la mente adicta pataleando por la falta de estímulos. Es la costra que necesitamos perforar para acceder a lo que está vivo y palpitante justo debajo. Donde la mayoría retrocede y corre de vuelta al celular o a la televisión, el buscador de la verdad respira profundo y permanece, porque sabe que es atravesando esta frontera del aburrimiento como la verdadera alquimia comienza a suceder. Existe además un mecanismo interno sutil que trabaja en contra de tu silencio, una función cerebral conocida como la red de modo predeterminado. Cuando no estás enfocado en una tarea externa, cuando simplemente estás, esta red se activa y para quien carga traumas no sanados o una personalidad defensiva rígida, no trae paz, sino rumiación. Es como si, al apagar la radio del mundo, la radio interna se encendiera al máximo volumen, transmitiendo una estación que solo toca tus fallas, tus miedos del pasado y tus preocupaciones por el futuro. El cerebro en reposo tiende a vagar por caminos de autocrítica severa, intentando resolver tu vida a través de la preocupación. La soledad guiada, esa que estamos proponiendo aquí, es el acto revolucionario de observar esa radio sin identificarte con la música, desactivando este patrón nocivo no por medio de la lucha, sino a través de la presencia testigo, permitiendo que el polvo mental comience lentamente a asentarse. Al atravesar la niebla inicial del aburrimiento y de la abstinencia, llegamos a un territorio más profundo y aterrador, donde las luces del teatro finalmente se apagan. Es en este espacio vacío donde nos encontramos con una de las enseñanzas más cortantes de Claudio Naranjo, la dolorosa comprensión de que no somos quienes creemos ser, sino apenas aquello que aprendimos a fingir para ser amados. Pasamos décadas construyendo un personaje idealizado, una persona pulida y adaptada que sabe exactamente cómo sonreír, cómo estar de acuerdo y cómo comportarse para garantizar que no seremos rechazados. Sin embargo, en la soledad absoluta, esta actuación pierde por completo su sentido, porque no hay nadie en el público para aplaudir o abuchear. El personaje, sin la mirada del otro que lo sostenga, comienza a morir de inanición, y esta muerte simbólica es sentida por el ego como una amenaza vital, cuando en realidad es el primer suspiro de libertad de tu alma aprisionada. Es necesario, no obstante, mantener una vigilancia extrema en esta etapa, porque el ego es un maestro del disfraz y tratará de sobrevivir a cualquier costo, incluso secuestrando tu espiritualidad. Existe una trampa sutil y peligrosa que es el intento de agradar a Dios o a un juez imaginario cuando estamos solos, cambiando la máscara del ego mundano por la máscara del ego espiritual. Puedes sorprenderte intentando ser bueno, mantener una postura rígida o forzar pensamientos elevados solo porque sientes que estás siendo observado por una autoridad invisible. Entiende que la sanación no exige que representes santidad en la oscuridad de tu habitación. La sanación exige la autenticidad cruda de ser exactamente quien eres, sin la necesidad de impresionar ni siquiera a lo divino.
La verdadera conexión nace de la verdad desnuda, no de una nueva capa de barniz espiritual que solo esconde las mismas viejas heridas de rechazo. Para descubrir quién queda cuando el teatro se derrumba, te invito a realizar una observación silenciosa e inversa sobre ti mismo, notando qué desaparece de tu conducta cuando la puerta se cierra y la cerradura gira. Observa si tu postura física cambia, si el tono de tu voz mental se altera, si la necesidad de parecer inteligente, fuerte o simpático se disuelve en el aire detenido de la habitación. Todo aquello que desaparece en la soledad no eres tú, es solo tu adaptación al mundo. Es la ropa que te pones para sobrevivir a la guerra social. Lo que queda, tal vez un suspiro cansado, una tristeza antigua, una risa suelta o simplemente un cuerpo que finalmente relaja el abdomen, eso es el inicio de tu verdad. Es en este residuo sutil que el ego desprecia por considerarlo demasiado pequeño, donde reside la semilla de tu esencia real, esperando pacientemente ser regada por tu propia atención. Al continuar el camino por la soledad, llegamos a un momento de vértigo intenso. Ese instante en el que el espejo deja de reflejar lo que el ego necesita ver para sentirse seguro. El ego es una estructura neuróticamente dependiente de referencias externas. Vive y se define a través de la comparación, del roce, de la colisión con otros seres. Necesita que alguien esté de acuerdo o en desacuerdo, que lo admire o lo critique, para poder delimitar sus fronteras y mantener activas sus defensas. Cuando estás solo, esta necesidad de colisión desaparece, y es como si tu sentido de identidad quedara momentáneamente suspendido en el vacío. Esta desorientación no es locura, es la disolución de las fronteras rígidas de la personalidad, un paso necesario para que tu verdad, que no necesita muletas externas, pueda emerger y manifestarse. Tal vez conozcas o hayas vivido algo parecido al caso de una mujer que entró en un proceso profundo de autoconocimiento después de perder a su esposo y ver a sus hijos dejar el hogar. En un momento de profunda soledad, se sentó a la mesa para cenar, frente a un plato que debía llenar con algo que le gustara. Fue entonces cuando se dio cuenta, con una mezcla de asombro y tristeza, de que ya no sabía qué le gustaba comer. Durante 30 años, su alimentación, sus pasatiempos y hasta sus deseos habían sido solo reflejos y adaptaciones para agradar a los demás y mantener la armonía familiar. Había vivido en un estado de confluencia, donde sus fronteras emocionales y sus gustos se mezclaban por completo con los de los otros. La soledad, de manera dolorosa, le devolvió el sabor de su propia alma, obligándola a preguntarse: ¿qué quiero yo, sin nadie alrededor? Este es el trabajo brutal y honesto de la soledad. Necesitamos desmontar el mito de que la sanación se trata de una autosuficiencia fría, en la que ya no se necesita a nadie. La soledad no busca transformarte en una isla aislada e impenetrable. Busca transformarte en una fuente y no en un mendigo. No se trata de negar la importancia de las relaciones humanas, sino de no usarlas como un analgésico constante para tu propia sensación de incompletud o inexistencia. Solo cuando puedes sostener tu propio reflejo en este espejo vacío, sin necesitar la validación o la presencia del otro para sentirte completo, es cuando estás finalmente listo para relacionarte de una manera madura, sin la carencia que asfixia y sin la dependencia que aprisiona. La soledad es el entrenamiento para que al regresar al mundo puedas ofrecer tu presencia y no tu ausencia. Cuando la soledad nos alcanza y el espejo deja de reflejar nuestras máscaras, lo que emerge no es necesariamente la luz, sino muchas veces la oscuridad, una melancolía repentina, un peso en el pecho, una tristeza sin nombre. Es fundamental que resignifiques esta experiencia, porque la mayoría de las personas teme a la soledad precisamente porque saca a la superficie lo que estaba sumergido, pero esta emergencia no es un castigo, es un proceso biológico y espiritual de limpieza profunda. El factor silencioso que sabotea nuestra frecuencia vibratoria y nuestra paz es la acumulación de basura psíquica, una montaña de emociones no digeridas, duelos no vividos y palabras no dichas que quedaron almacenadas en las sombras del inconsciente. Nuestra vida cotidiana, frenética y ruidosa, funciona como una tapa que impide que esa suciedad
suba a la superficie. Para comprender esto, podemos usar la metáfora del agua turbia. Imagina un vaso lleno de agua y lodo. Mientras agitas el vaso, socializando de forma frenética, trabajando sin parar, distrayéndote de manera compulsiva, el agua parece solo sucia, una mezcla homogénea de vida y trauma. La soledad, en cambio, es la inmovilidad necesaria. Cuando te detienes, cuando el movimiento cesa, el lodo psíquico comienza a asentarse en el fondo y el agua, poco a poco, busca su claridad. Pero para que surja la claridad, primero necesitas ver cómo el lodo se separa. Necesitas enfrentar lo pesada y turbia que estaba tu agua interior. La soledad es este proceso alquímico de decantación, donde el universo se detiene para que tu alma pueda reorganizarse. Por lo tanto, la tristeza repentina que aparece en tus momentos de aislamiento debe ser reinterpretada no como una señal de depresión o fragilidad, sino como un buen presagio. Esta melancolía es muchas veces tu sistema nervioso finalmente procesando duelos antiguos, acumulados desde la infancia, aquellos que la mente intentó callar, aquellos que no tuviste permiso de sentir en el momento del trauma. Como nos recuerda Gabor Maté, el cuerpo muchas veces grita lo que el alma no soporta. Esta tristeza que emerge no es el problema, es el mensaje, el mapa que el alma te entrega para indicar dónde debe comenzar la sanación. La melancolía, en este contexto, es el peso del pasado que finalmente está siendo descargado de tu campo vibratorio para que puedas, por fin, respirar en el presente y manifestar la vida que resuena con tu verdadera esencia. El ego, siendo el maestro de la supervivencia, no se rinde fácilmente a la soledad. Si ya no puede seducirte con el ruido social, cambia rápidamente de estrategia e intenta engañarte con la ocupación productiva. Esta es la trampa sutil de la huida hacia adelante. Usar el exceso de trabajo, la limpieza obsesiva de la casa, las maratones de estudio o la gestión minuciosa de la vida como una forma de evitar el silencio interior. Te conviertes en un adicto al hacer, siempre con la creencia de que necesitas estar produciendo algo, porque el simple acto de existir parece inaceptable. Claudio Naranjo, con su mirada penetrante, llamaría a esto una forma de pereza espiritual, disfrazada de acción. Es la pereza de mirarte de frente, de sentir lo que necesita ser sentido, camuflada bajo la virtud socialmente aceptada de la hiperactividad. Esta compulsión por llenar cada minuto con tareas esconde la profunda ilusión del control. La mente, movida por el ego, cree que si te detienes, aunque sea por un instante, el mundo se derrumba. Las cosas se salen de control y pierdes el dominio de ti mismo y de tu vida. En realidad, lo que se derrumba en esa pausa es solo el mundo interno fabricado por tu ego. Y ese derrumbe es vital y necesario para tu despertar. Tu hipervigilancia, tu prisa y tu agenda saturada no están sosteniendo la estructura del universo. Solo están impidiendo que tu alma respire y se realinee. Es una vibración de ansiedad disfrazada de responsabilidad. Para sentir la potencia de este punto, te propongo una experiencia silenciosa. Intenta sentarte sin hacer absolutamente nada durante 15 minutos, sin meditar de forma formal, sin leer, sin pantallas, sin planear el futuro, solo existir y respirar. Observa cómo surge el pánico. Observa la mano que pica por agarrar el celular, la mente que empieza a enumerar cuentas o tareas. Permite que la desesperación y la urgencia de llenar el tiempo aparezcan, pero no reacciones ante ellas. Deja que esta ola de pánico llegue y se disipe como una neblina pasajera. Este desafío de 15 minutos es una prueba simple de tu presencia y un entrenamiento poderoso para tu sistema nervioso. Le enseña a tu cerebro que puedes sobrevivir al silencio y al no hacer, liberando la energía que estaba atrapada en la vigilancia constante del control. Al profundizar en la soledad, comenzamos a darnos cuenta de que el mayor enemigo no está afuera, en las redes sociales o en las exigencias del mundo, sino en la voz severa que se instala en nuestra mente, tejiendo críticas y exigiendo desempeño. Esta voz que nos dice que estamos perdiendo el tiempo, que no somos lo suficientemente buenos o que deberíamos estar haciendo más, no es tu verdad.
Es lo que podemos llamar el patriarcado interior, la internalización de figuras de autoridad, padres, maestros, líderes, la sociedad, que exigían perfección y obediencia, moldeándote dentro de una estructura de opresión psíquica. Te convertiste en tu propio capataz, un tirano interno que impide que tu alma descanse y sea libre. Entiende que la soledad se convierte, en este contexto, en un acto de profunda rebeldía y liberación. El simple acto de alejarte del ruido, de permitirte el no hacer, es tu declaración de guerra contra las exigencias de este tirano interno. Estás diciendo no a la obligación de ser útil todo el tiempo, no a la presión de ser productivo y no a la necesidad de ser aprobado. La sanación genuina exige que te atrevas a decepcionar a este tirano interior, que dejes de atender sus demandas y que te permitas el lujo de ser simplemente un ser humano imperfecto y en descanso, sin necesidad de actuar. Tu liberación emocional y espiritual pasa, necesariamente, por romper la lealtad con las voces internalizadas del pasado. Para desarmar esta voz crítica, es crucial que desarrolles la técnica de la disociación. Cuando surge el pensamiento acusador, eres flojo, así no te vas a sanar o estás perdiendo el tiempo, detente y pregunta con curiosidad, ¿de quién es esta voz? No eres tú, es un implante mental, un eco de una sociedad enferma por la productividad y obsesionada con el juicio. No luches contra esta voz, solo reconócela. Incluso puedes ponerle un nombre, como el viejo guardián. Al identificarla como algo externo a tu esencia, le quitas su poder. Puedes reconocer, ahí viene otra vez el viejo guardián con sus exigencias, y volver con suavidad a tu silencio y a tu presencia. Al hacer esto, te desarmas y desarmas la exigencia, permitiendo que tu verdadera voz, la voz de la compasión y de la calma, comience por fin a hacerse audible. A lo largo de tu tiempo en la soledad, una de las emociones más viscerales y difíciles de soportar será la carencia. Esa sensación profunda de abandono o de incompletud que grita por ser llenada. Es crucial entender que esta carencia abrumadora no es un defecto de carácter. Es tu niño interior, herido y asustado, gritando por atención, y tú has pasado la vida intentando tercerizar ese cuidado. Intentaste convencer a parejas, amigos, hijos o incluso al trabajo de suplir esa atención que solo tú puedes brindar. La soledad, con su brutal honestidad, devuelve a ese niño que llora a los brazos del único adulto capaz de salvarlo, tú mismo. Este es el secreto para mantener la coherencia emocional, dejar de buscar afuera el calor que solo puede nacer dentro. La práctica de la atención plena o mindfulness, en este contexto de sanación, trasciende los clichés de vaciar la mente. Se convierte en un acto radical de amor propio. No se trata de meditar para alcanzar un estado de nirvana, sino de convertirte en el padre o la madre compasiva de tu propio dolor en el momento exacto en que pulsa. Cuando surge la angustia de la carencia, no debes luchar contra ella ni huir de ella, sino mirarla y decirle, con la suavidad de un abrazo, yo te veo, reconozco tu dolor, estoy aquí y no me voy a ir a ningún lado. Eres tú quien ofrece el puerto seguro emocional para tu propio sufrimiento. Este es el verdadero cambio de paradigma en el camino de la sanación. Dejas de ser el mendigo emocional que extiende la mano hacia afuera, suplicando migajas de atención y validación, y te transformas en la fuente de calor para ti mismo. Cuando nutres tu carencia con tu propia presencia, cuando la acoges en lugar de intentar expulsarla, la frecuencia vibratoria que emites se transforma de manera irreversible. Deja de vibrar en la falta, en el vacío que necesita ser llenado, y comienza a vibrar en la plenitud del ser que se sostiene a sí mismo. La carencia no se sana con el apego a otra persona. Se transmuta en presencia a través del acogimiento interno. Tu decisión de abrazar la soledad no es solo un acto de valentía espiritual, también es un proceso de profunda reestructuración biológica. La ciencia moderna ha comprobado aquello que los místicos ya sabían de forma intuitiva. El silencio sana el cerebro. Estudios demuestran que el silencio prolongado tiene un efecto transformador en nuestra estructura neural, estimulando la neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas
en una región vital para la memoria y la regulación emocional, el hipocampo. Al retirar el bombardeo constante de estímulos verbales y auditivos del mundo, el cerebro tiene la oportunidad de calmarse, restaurar sus reservas y literalmente regenerarse, reduciendo de forma significativa los niveles de la hormona del estrés, el cortisol. Tu cerebro físico cambia cuando dejas de hablar y de escuchar de manera compulsiva. Existe un mito social profundamente arraigado de que estar solo vuelve loco. Es una creencia que la sociedad del ruido nos impone para que no nos atrevamos a cuestionar su actividad frenética. Pero es necesario invertir esta lógica. En realidad, estar solo no crea la locura. Estar solo revela la neurosis y la confusión que ya estaban ahí, escondidas bajo la distracción constante. Y la sanación solo puede ocurrir cuando aquello que estaba oculto es revelado y observado. Al revelar esta confusión interna, la soledad permite que finalmente sea mirada, nombrada y, en consecuencia, sanada. Para comprender la paciencia que este proceso exige, observa la naturaleza. Ella no se apresura y su proceso de transformación profunda exige aislamiento. Piensa en la oruga. Antes de convertirse en mariposa, necesita el aislamiento total y absoluto del capullo. Ahí dentro, se deshace por completo, se vuelve una sopa biológica, donde las estructuras antiguas se disuelven para que la nueva forma, la esencia, pueda reorganizarse. Tu proceso de sanación y realineación vibratoria es similar. Exige tu propio capullo, tu silencio, para que lo que ya no sirve se disuelva y tu verdadero ser pueda emerger sin prisa y con coherencia. Es un modelo de paciencia que tu frecuencia necesita adoptar. Al adentrarnos aún más en este camino, llegamos a una distinción crucial, una línea muy fina que separa el abismo de la elevación, la diferencia vital entre el aislamiento y la soledad. Muchas veces, quienes nos observan desde afuera no perciben esta diferencia, pero por dentro son universos completamente opuestos. El aislamiento es un movimiento de huida, basado en el miedo y en la contracción. Es cuando te encierras para que el mundo no te toque, levantando muros altos porque te sientes demasiado frágil para enfrentar la vida. La soledad, en cambio, es un movimiento de encuentro, basado en el amor y en la expansión. Es cuando te retiras no para huir del mundo, sino para encontrarte contigo mismo. El aislamiento cierra puertas y asfixia. La soledad abre portales internos y permite que el alma respire. Es fundamental que examines tu corazón y percibas cuál es la motivación que te lleva al silencio. ¿Te estás escondiendo del dolor o te estás revelando para la sanación? Sabrás que has cruzado este umbral sagrado cuando la calidad del silencio a tu alrededor se transforme. Llegará un momento, sutil pero poderoso, en el que el silencio dejará de ser un peso opresivo sobre tus hombros, cargado de angustia y aburrimiento, y pasará a ser una presencia nutritiva, amplia y acogedora. Es un cambio de frecuencia perceptible. Te sientas en la terraza o en el sillón de la sala, completamente solo, y ya no sientes vacío, sino una serenidad plena. Comienzas a sentirte acompañado por la propia vida, por la respiración, por la existencia misma. El silencio deja de ser la ausencia de ruido para convertirse en la presencia de paz. Cuando esto sucede, has dejado de luchar contra la soledad y has comenzado a danzar con tu propia esencia. Esta capacidad de estar plenamente solo es, de manera paradójica, la única preparación real para el amor verdadero. Claudio Naranjo nos enseña con claridad que solo quien sabe ser uno puede realmente ser dos sin convertirse en medio. Mientras no puedas sostener tu propia compañía, usarás al otro como una muleta, buscando en la pareja la mitad que crees que te falta. Pero el amor maduro, ese que sana y eleva, solo es posible entre dos totalidades, entre dos personas que ya son completas en sí mismas y que se encuentran para desbordarse y no para completarse. La soledad, por lo tanto, no es el final del camino para quien busca el amor. Es el umbral, el entrenamiento necesario para que puedas amar sin la carencia voraz que destruye las relaciones. Es aprendiendo a ser entero en la soledad como te preparas para el encuentro sagrado con el otro. Llegamos ahora al corazón palpitante de nuestra conversación,
a la conclusión lógica e inevitable que le da nombre a este encuentro. Existe un giro en el camino de la sanación que el ego, siempre preocupado por su imagen de buena persona, tiene mucha dificultad para aceptar: el alejamiento estratégico. Muchas veces cargamos con la creencia equivocada de que el amor y la compasión exigen una disponibilidad irrestricta, una puerta siempre abierta para todo y para todos. Pero quiero que comprendas, con la profundidad que tu alma necesita, que alejarte no es un acto de egoísmo, ni de frialdad, y mucho menos de arrogancia. El alejamiento es en realidad un acto supremo de preservación de tu integridad. Es el reconocimiento humilde de que eres un recurso finito y sagrado, y que para poder servir, amar y contribuir verdaderamente al mundo, primero necesitas estar entero. No puedes salvar a nadie si te estás ahogando junto con ellos en las aguas turbias de la neurosis colectiva. Recogerte es garantizar que habrá algo real en ti para ofrecer cuando decidas volver. En este proceso de recogimiento, necesitarás aprender a conjugar un verbo difícil pero liberador: el verbo rechazar. El no que le dices al mundo necesita dejar de ser visto como una ofensa y pasar a ser entendido como un ritual de sanación espiritual. Aprender a poner límites firmes a los vampiros energéticos, a esas relaciones que solo drenan tu vitalidad sin ofrecer intercambio, y rechazar las obligaciones sociales vacías que no aportan nada a tu espíritu, es un acto radical de amor propio. Entiende que cada no que tienes el valor de decirle a lo que drena tu energía es al mismo tiempo un sí sonoro y vibrante que le dices a tu esencia. Es una delimitación de territorio sagrado, donde le informas al universo y a las personas a tu alrededor que tu tiempo y tu energía no son bienes públicos, sino tesoros que eliges dónde invertir con sabiduría y discernimiento. Estate preparado, sin embargo, para la consecuencia inmediata y natural de este cambio de postura. A medida que sanas y tu vibración se eleva, la física de la vida entra en acción. El cambio en tu frecuencia hará que ciertas personas, antiguos amigos o incluso familiares, se alejen de forma natural o generen fricciones inexplicables. No te desesperes ni corras detrás para arreglar lo que se está rompiendo. Esto no es una pérdida, es alineación. Tus patrones antiguos, basados en la carencia y la sumisión, resonaban con los patrones de ellos. Tu nueva frecuencia, basada en la integridad y la presencia, ya no encuentra eco. El universo está, de manera suave o no tanto, limpiando el terreno, retirando lo falso para que lo verdadero pueda permanecer. Acepta este vaciamiento no como un abandono, sino como la preparación del suelo para las nuevas semillas que tu alma está lista para sembrar. Mi querida alma, llegamos al final de este encuentro, pero al inicio de tu verdadera jornada. Quiero que comprendas, con toda la profundidad que tu corazón pueda permitir en este momento, que esta soledad que tu ego tanto odia y rechaza es en realidad el remedio amargo que tu alma ha estado pidiendo en silencio durante años. No es un castigo del destino ni una señal de fracaso social, es el fuego alquímico necesario para quemar lo superficial y revelar lo esencial. El camino de la sanación real no es una fiesta llena de ruido y distracciones, donde todos fingen felicidad. Es una peregrinación solitaria y sagrada hacia el centro de tu propio ser. Es el regreso a casa, a ese lugar dentro de ti que permaneció intacto, esperando pacientemente bajo las capas de trauma y condicionamiento. Para cerrar nuestra reflexión con la llave de oro de la sabiduría, recurrimos una vez más al simbolismo profundo que tanto apreciaba Claudio Naranjo, la imagen de la torre en el tarot. Muchas veces construimos torres de marfil, estructuras rígidas de personalidad y orgullo para protegernos del mundo, creyendo que estamos seguros en la cima. Pero la soledad es el rayo que golpea esa torre. Provoca la caída de las estructuras falsas, el derrumbe de las ilusiones que nos sostenían de manera artificial. El ego mira esta caída y ve una catástrofe, el fin del mundo. Pero el alma mira y ve liberación. Deja que la torre caiga. Deja que las máscaras se rompan en el suelo. Deja que el ego patalee y llore la pérdida de su reinado ilusorio. Solo cuando todo lo falso se derrumba es cuando puedes, por primera vez en tu vida, pisar suelo firme y construir tu casa
sobre la roca de la verdad y no sobre la arena de la opinión ajena. Y en ese suelo firme encontramos la presencia de la que Eckhart Tolle habla con tanta claridad. En la soledad verdadera ocurre un milagro. El tiempo psicológico colapsa. El peso aplastante del pasado, con sus culpas y arrepentimientos, y la ansiedad vibrante del futuro, con sus miedos y proyecciones, pierden su fuerza. Lo que queda es la presencia pura, el ahora absoluto. El ego es una entidad que necesita del tiempo para sobrevivir. Se alimenta de la historia de quién fuiste o de quién quieres ser. Pero en la soledad consciente, la narrativa se detiene y el ser emerge. El ego no puede respirar en el ahora. Por eso, tu soledad consciente es, en última instancia, la muerte del falso yo y el nacimiento glorioso de tu verdadera naturaleza. Tengo una invitación final y muy seria para ti hoy. Cuando mi voz se calle y este video termine, te pido que no llenes el siguiente momento con ruido. No corras de inmediato a los comentarios. No abras otra aplicación. No prendas la televisión. Permanece. Quédate unos minutos con el eco de estas palabras dentro de ti. Enfrenta el silencio que va a surgir, no como un vacío aterrador, sino como un portal sagrado que se abre. Respira dentro de él. Siente el sabor de tu propia presencia. Si este mensaje tocó tu alma y resonó con la frecuencia de tu verdad, si sientes que llegó el momento de dejar de huir, entonces, y solo entonces, deja tu huella. Suscríbete para continuar este camino con nosotros. Y como un compromiso sellado entre tú y tu propia conciencia, escribe en los comentarios la frase que define tu nuevo paso. Yo acepto mi propio silencio. Vamos a crear aquí, en este espacio, una egrégora de almas valientes que se atreven a encontrarse en la profundidad. Hasta la próxima jornada, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz que tanto buscas reside en el valor de ser quien eres, incluso cuando nadie está mirando.